invitado para el Pulso Político es el investigador de mercado, administrador de empresa, Alfonso Vázquez Pimiento, barranqueño, entre otras cosas. Alfonso, bienvenido al Pulso Político. ¿Cómo me le va? Muy bien, Daniel. Muy buenas tardes a todos los fieles oyentes y visores de este programa. ¿Por qué la comunicación con usted? Porque nos dimos cuenta en su post, en su perfil de Facebook, que usted hace un análisis de las encuestadoras en relación, o de las firmas encuestadoras en relación a los candidatos para la segunda vuelta presidencial en Colombia. Y nos interesa ese tipo de análisis que hace usted en relación a la diferencia que hay entre las encuestadoras y cómo tienen en cuenta unos ítems y otras no. Hablemos del tema, Alfonso. Muy bien, Daniel. Pues la muestra como todos, en este caso de las elecciones presidenciales y otros temas políticos como Congreso, Consejo inclusive, y alcaldes, se basan sobre una muestra total del censo electoral. En ese caso, pues se busca que tenga un mejor nivel de confianza y un margen de error mínimo. A mayor muestra, mayor nivel de confianza y menor de error mínimo. Lo que se quiere es que en esa muestra total, en esa muestra calculada, sea lo más representativa, en este caso de acuerdo al país y de acuerdo al censo electoral de cada uno de los municipios escogidos para determinar el resultado. Con base en eso, pues, dime, Daniel. No te escucho. ¿Tienes el teléfono apagado? ¿Sobre qué empresas encuestadoras o sobre qué encuestas te basaste? Bueno, en este caso, en las dos últimas encuestas, a ver, hay 3 encuestadoras a nivel nacional, más o menos, que son las que más publican su resultado, 4. Inbamer, Yanjas, Guarumo, Nacional de Consultorías. El Centro Nacional de Consultorías, en esta última vuelta presidencial, mostró su encuesta, una única encuesta en esta segunda vuelta, el 4 de junio de este año. Pasada la primera vuelta, hizo su encuesta y mostró resultados el 4 de junio. Ahí había unos efectos de lo que sucedió en la primera vuelta. Hubo sus resultados, pero en esta se preveía, ¿no?, que mínimamente iba a ser un análisis, otra encuesta, como todas las demás encuestadoras, al final del periodo, o sea, al final hasta donde lo permitía el Consejo Nacional Electoral. Es decir, hasta ayer 12 de junio, pero no fue realizado. Seguidamente se presentaron 2 encuestas, 3 encuestas, una de Yanjas, otra de Guarumo y otra de Inbamer. De esas 3 encuestadoras, pues la única que presenta número de muestras por municipios encuestados es Guarumo. Las otras uno no puede hacer un análisis porque no presenta el número de personas encuestadas para uno correlacionar con el censo electoral de cada uno de los territorios. Con base en eso, pues más o menos lo que fue Inbamer y Guarumo se asemejan los resultados. Cosa diferente fue Yanjas, ¿sí?, que hay unos resultados más altos y todas cosas. No se dice cuál fue o no la mejor. Tan solo que miramos, en este caso, lo que tiene que ver tamaño de muestras y cómo se busca la objetividad de acuerdo al tamaño de muestra. Entonces, como el único que presenta esto es Guarumo, pues vamos a hablar sobre esa encuesta. Listo. Sí, claro. Pero analicemos un poco de estas empresas en las que se basa usted.
en el tiempo establecido por norma para la presentación de encuestas ya venció, fue el pasado fin de semana. Hablemos inicialmente de los resultados de las tres encuestadoras y luego nos metemos en el tema de la encuestadora que usted dice que tiene los datos completos. Bueno. Ejemplo, lo que tiene que ver con Yanjas, vimos de que el voto en blanco tiene un resultado muy importante, ¿sí? Alrededor creo que de un 10, 12, un 10%, y aparece en este caso el candidato Gustavo Petro con una distancia muy importante, creo que es un 45 sobre un 33 o un 35 de Rodolfo, ¿sí? Y ha sido una cuestión bastante definitiva, ¿sí? De conformidad con esa encuesta. Pero prevalece, todavía hay muchos indecisos que pueden configurarse en voto en blanco o no votar, alguna de las dos cosas, a una semana. Y pues es muy importante, queda como que los candidatos en esta semana dele con toda, porque si se basara solamente en esa encuesta, tenían que votar toda la maquinaria esta semana, ¿sí? Porque es definitivo ese 10% o ese 13%. En el caso de Invamer, ¿sí? Invamer Guarumo, pues el resultado dice que es un empate técnico en el sentido de que el margen de error no va más allá del 3%, y en ambas uno se diferencia del 1%, uno que otro candidato, y otra del 1.7%. O sea que clasifican en ese 3% de más o menos. Por eso se dice de que es empate técnico. Y faltó pues la del Centro Nacional de Consultorías, que no se realizó. ¿Por qué? Me he preguntado qué pasó con el Centro Nacional de Consultorías. Es muy interesante. Históricamente, lo que vemos siempre en televisión, un noticiero, principalmente ya pues en nuestra edad, estamos pendientes, ejemplo, de la encuesta que el noticiero CMI con el Centro Nacional de Consultoría publica. Esta vez no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Si vemos las personas que contrataron al Centro Nacional de Consultorías en la encuesta que publicó el 4 de junio, no fue CMI, ya fue la revista Semana la que lo contrató al Centro Nacional de Consultorías. Y entonces empiezan a ver las dudas, el por qué no presentó la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, que normalmente cuando lo contrataba CMI lo presentaba esa última semana. Queda la duda. Si lo contrató Semana... ¿Aló? Sí, sí, lo escucho, pero me da la oportunidad, voy a dar lectura a lo que usted publicó. Dice, la encuesta de Invamer no publica el tamaño de muestra por población, lo cual deja mucho que desear, la de Invamer. En el caso de la encuesta de Guarumo, los tamaños de muestra de conformidad con el censo electoral no son satisfactorios, o sea, tampoco son satisfactorios los de Guarumo. Por ejemplo, Biota, Cundinamarca, no sé si es Biota o Biota, Biota, ¿verdad? Biota, bueno, Cundinamarca, con un censo electoral de 13,000 personas, tomaron una muestra del 90, la mitad de la que tomaron en Bogotá, 179, para un censo electoral de 5.935.000 personas. La muestra de Bogotá debió ser no los 179, sino 400. Así casi todas. Ojalá Guarumo pueda explicar esto. Hablemos de ese balance. Sí, por ejemplo, Biotá es una población pequeña, o sea, las poblaciones en Cundinamarca que están fuera de Bogotá, las que tienen mayor censo electoral, está Soacha, está Facatativá, está Fusagasugá, que entre esas tres suman el 37% de lo que es Cundinamarca. Biotá es marginal comparado con el censo electoral de estas poblaciones. Mas, sin embargo, lo curioso es que en una población tan pequeña, con 13,000 personas para el censo electoral, se toma un tamaño de muestra de 90.
¿sí? Y entonces, en un pueblo pequeño, pues es muy fácil de trabajar, como se dice, la parte política, ¿sí? Y puede que sea para uno u otro candidato el mayor porcentaje. Entonces se sesga ahí, se sesga esa opinión, ¿sí? Se sesga. Y para eso es una muestra súper exagerada para Biotá. Si corresponden, ejemplo, 13 personas o 9 personas, digamos, fíjate que si uno calcula para allá, para el Amazonas, son como 3 personas. ¿Sí? Para Biotá, ¿cuánto sería, no? Para todo el departamento del Amazonas. Entonces, deja mucho que desear ese tamaño de muestra, ¿sí? Para decirte que hace parte del tamaño de muestra de toda Cundinamarca, ¿sí? Que se incluye en el tamaño de muestra de Cundinamarca, en el cual tomaron 196, incluyendo Biotá, que tiene 90. O sea, 106 para, ejemplo, Soacha, otra población, no me acuerdo en el momento, y Biotá. Tomaron más muestras de Biotá que el mismo Soacha, que tiene 1 millón de habitantes. ¿Sí? Entonces, deja mucho que desear. ¿Sí? Es uno de los sesgos que de pronto... Sí, usted acá en el cuadro que hace en el Facebook, da los departamentos, los 17 departamentos con su censo electoral. Se basa, por ejemplo, en las muestras de Guarumo, la encuestadora Guarumo, y a la parte derecha habla de un error con relación a la muestra calculada y hay un porcentaje. Explíquenos un poco ese error que usted establece ahí. ¿Ese sería qué? ¿Qué un margen de error o cómo es la cosa? A ver, es lo siguiente, por encima o por debajo, ¿en cuánto se fueron? ¿Sí? ¿En cuánto se desviaron? Por ejemplo, si para Antioquia, que deberían tomar 344 muestras, ¿sí? Tomaron 208. Eso que faltó, que fue 136, corresponde a un 40% de un error. ¿Sí? En el caso de Bogotá. O sea que los márgenes de errores no son como ellos establecen, que dicen que pueden ser entre el 1, el 2%, son más grandes. Para la muestra global, el margen de error sí puede ser ese. El asunto es que hay un sesgo en la población tomada. ¿Sí? Hay un sesgo en la población tomada. No fue representativa de acuerdo al mapa nacional. Por tamaño de muestra, el margen de error es correcto. ¿Sí? Por tamaño de muestra nacional de la encuesta. El asunto es, ejemplo, Daniel, vamos a Barrancabermeja, en nuestro caso. Nos sentamos en el centro, Ecopetrol, o miremos cualquier comuna en el cual hay una mayor predominancia, o predomina más la opinión alrededor de un candidato. Y nos centramos solamente en el centro, ejemplo, si arranca el tamaño de muestra son 190 o en este caso sean 70 y hacemos 50 en el centro y solamente hacemos 20 en el casco urbano, pues enseguida decimos que está sesgada la encuesta. Puede que la muestra total esté bien, pero es sesgada de acuerdo a la distribución que hacen en el territorio. ¿Sí? ¿Me entiendes? Alfonso, y con este análisis que usted hace, pues a mí de todas maneras ya pues me genera una desconfianza, pues usted es un estudioso del tema, un analítico del tema. ¿Cuál es el encuestador entonces que más se puede técnicamente que más se acercó a ese ideal de una encuestadora, es decir, de un mayor nivel de confiabilidad en relación a las muestras tomadas? A ver, yo siempre he seguido el Centro Nacional de Consultoría cuando publicaba el tamaño de muestra y la distribución. Me ha causado siempre un poquito más de confianza, ¿sí? Por la distribución que hacen los territorios, ¿sí? El tamaño de muestra, como te digo, es el ideal. Inclusive, un tamaño de muestra con un 95% y un 5% un 3% de error corresponde como 1.200. Aquí hicieron 2029, todavía mejor. El asunto es que está sesgado la toma de la muestra.
¿sí? Se concentra mucho en algún territorio, descuidando otro mucho más representativo. Y eso genera dudas, ¿sí? Eso genera dudas. Por ejemplo, nos vamos a Nariño. Nariño tiene 1.177.000 en el censo electoral. Más sin embargo, tomaron una muestra de 47 en todo el departamento. ¿Sí? En todo el departamento. Contra 90 de Biotá, ejemplo, que tiene apenas 13.000 en el censo electoral y tomaron 90. Deja mucho que desear. El tamaño de muestra nacional para el cálculo que hicieron 95% de confianza y un 2.6% en el margen de error, correcto, está bien la muestra total. El asunto es cómo se distribuye en el territorio. Bien. Alfonso, basémonos también en la primera vuelta presidencial hubo un nivel de abstención e incluso que aunque fue preocupante, creo que fue inferior a las pasadas elecciones, pero usted es el de los números. ¿Estoy mal ahí? O sea, en relación a la anterior elección presidencial en primera vuelta, ¿cómo estuvo el nivel de abstencionismo de esta primera vuelta? Caramba, tenía que mirar acá. El nivel de abstencionismo la vez pasada, esta primera vuelta fue un poquito similar, un poquito más por encima, inclusive esta primera vuelta, un poquito más de participación, ¿sí? Estuvo la abstención, creo que estuvo, la participación creo que fue del 54% en la pasada, o sea, con un 46% de abstención, y que tuvo una abstención del 45%, ¿sí? En esta elección juega un papel muy importante, ya hablando no solamente de la encuesta, sino juega un papel muy importante el tema. Si hacemos ciclos, yo presenté también unos ciclos de participación de la gente por votación a partir de la Constitución del 91 y tomamos una participación grande donde se generó una competencia grande como la hay ahora, que ahorita hay competencia por lo que se ha transmitido, que hay competencia dura, cosa diferente cuando en un competidor en la primera vuelta se decanta mucho. Entonces se pierde ya el interés para ir a votar mucho en la segunda vuelta. En esta segunda vuelta se muestra más competencia. Luego entonces va a suceder como sucedió cuando Andrés Pastrana Arango y Horacio Serpa Uribe en el año 1998. Pasaron de un 54% de participación como está ahora a un 62% de participación en 1998. Hay competencia. Y solamente en esa época, la diferencia de votos fue de 450,000 votos. Cuando Horacio Serpa, y estaba algo muy importante, tuvo que Andrés Pastrana en esa época irse a tomar la foto con tiro fijo y el famoso reloj. Y eso desbalanceó bastante la balanza, la redundancia ahí, y ganó Andrés Pastrana la presidencia, pero había competencia, ¿sí? Y fue un 62% de participación, ¿sí? Esta vez pienso que va a haber participación, mucha más participación en la segunda vuelta, porque hay competencia, ¿sí? Hay competencia y hay niveles de los diferentes candidatos. En ese sentido, la abstención va a estar por el orden, de acuerdo a los cálculos que hago, de acuerdo a ese mapa que uno hace de todos los ciclos que hacen de las campañas, dice la abstención va a estar alrededor del 40 al 38%. Va a bajar. El 40%. ¿Sí? Bien, Alfonso, ya para concluir este diálogo importante, concretemos. ¿Cuál es de esta encuestadora entonces sería como la más confiable? En mi criterio, porque es algo muy subjetivo, que uno lo considera objetivo, pero eso queda en el panorama, ¿sí no es cierto? Se queda, como dices tú, en la nube, ¿sí? Para mí la encuesta más confiable en este país es el Centro Nacional de Consultoría. Pero ¿qué resultados había arrojado en esta última encuesta? En la última encuesta del 4 de junio, ¿sí?
creo que estaba Gustavo Petro, estaba con una diferencia, no había empate técnico. Gustavo Petro le sacaba a Rodolfo como un 3%, un 3.5% de más, ¿sí? Como un 46.5, un 43, algo así. No quiere decir que porque él sacó, Gustavo sea el objetivo, esa es la encuesta porque ganó este señor, no señor, ¿sí? ¿Sí? Ese fue el resultado que dio en esa época, el 4 de junio, ¿sí? Y siempre ha sido la más cercana, ¿sí? La última entrevista que dio Hamad, sacó la encuesta y la corroboró y dijo que eso la tenían cerca ahí, o sea, la tenían con relación a lo que se dio en primera vuelta, ¿sí? Entonces, eso es lo que me ha llevado, no solamente por esta última contienda presidencial, sino en la historia que se ha llevado a través de las diferentes elecciones presidenciales. Alfonso, gracias por aceptar esta invitación a acompañarnos en el Pulso Político. Bueno, muchas gracias, Daniel. Que le pase muy bien y saludos a todos.